Del tema de hidráulica de canales desde el manejo de las tuberías, desde el punto de vista de tubería parcialmente llena. Aquí algo que los estudiantes batallan frecuentemente es en el análisis de los tubos parcialmente llenos. Ok. Bueno, ¿qué es un tubo parcialmente lleno? Vamos a considerar que tenemos una sección cerrada. Generalmente los diámetros o las secciones más utilizadas para tuberías parcialmente llenas es la tubería circular, la forma de herradura. Vamos a ver solo la circular. ¿Por qué tiene sus dificultades? Porque algunas de las variables que se maneja están radianes. Entonces los estudiantes batallan demasiado en los cálculos y en los análisis. Entonces preferí darle algún enfoque de pausa para trabajarlo paso a paso, este tipo de tubería, para que ustedes fácilmente lo puedan implementar en una hoja electrónica. Ok, bueno, más adelante vamos a ver las aplicaciones. Bueno, primero vamos a ver las ecuaciones fundamentales. Vamos a considerar una tubería de diámetro D y vamos a considerar que el tirante que se presente va a ser desde tubo, digamos, prácticamente vacío, desde tirante igual a cero hasta D. Ok. Después vamos a ver que en la práctica y según las normas de algunas dependencias de gobierno para el diseño de sistemas de canales, no se permite tuberías llenas con Y igual a D. ¿Por qué? Por condiciones de bolsas de aire, vacíos, sobrepresiones. Entonces, lo que se recomienda de inicio es que el tirante máximo que se presente en una tubería debe ser el 80% del diámetro. Entonces, con esta consideración, más adelante vamos a ver un problema. Vamos a ver en pocos minutos. Bueno, la primera variable que tenemos que estudiar es la determinación del ángulo. Por ahí existen varios textos en el cual las ecuaciones varían un poco, pero al final los resultados numéricos es lo que nos interesa. Entonces, para en este caso las ecuaciones que presento, vamos a calcular un ángulo medido a partir del eje del canal o de la tubería, y con un eje vertical vamos a medir el ángulo medido hasta la posición correspondiente al triángulo formado entre la superficie libre con, con el eje de la tubería. Entonces, esta es mi superficie libre, formó el triángulo respecto al centro de la tubería, y entonces el ángulo correspondiente será desde el eje vertical hasta la hipotenusa de ese triángulo. Ok, y la fórmula correspondiente aquí es un arcoseno de una relación de el tirante respecto al diámetro de la tubería. Bueno, con ese ángulo calculamos o determinamos el área hidráulica. Por supuesto, las unidades siempre hay que indicarlas, ¿eh? Las fórmulas, en los resultados numéricos. Es muy común cometer errores y lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el área es función de ese ángulo y del seno del ángulo por el diámetro al cuadrado. El perímetro mojado pues será el ángulo por el diámetro. Observen, si el ángulo vale cero, ¿cuánto será el perímetro mojado? Pues no hay tirante, entonces será cero el perímetro. Cuando el ángulo sea pi, por ejemplo, después vamos a ver qué sucede, ¿sí? Este ángulo generalmente se calcula en radianes. Hay algunas ecuaciones que lo manejan en grados. Entonces, por eso hay que prestar atención qué ecuaciones estamos trabajando, ¿no? Ok. Entonces, tenemos el perímetro mojado y, por supuesto, el radio hidráulico se utiliza para el cálculo del flujo uniforme. En la ecuación de Meining, si recordamos, es la relación del área dividido por el perímetro. Aquí está. Ok. El ancho de la superficie libre también es función del ángulo y de la relación del tirante con el diámetro de la tubería.
Vamos a resolver un problema. Vamos a ver esta situación. Ok, vamos a analizar la capacidad de descarga de un sistema sanitario. En un principio vamos a considerar que el diámetro de la tubería es de 4 pulgadas. ¿Sí? En los sistemas sanitarios, en los sistemas de las bajadas de los drenajes de las viviendas y en las zonas urbanas, generalmente todo lo manejamos en pulgadas y más en las tomas interiores, en las tomas domiciliarias, en la vivienda, manejamos todo en pulgadas. Entonces es igual a 0.1 metro. Ok, vamos a calcular la capacidad máxima de un sanitario. Si nosotros recordamos por especificaciones y normas, vamos a irnos acostumbrando que el tirante máximo que se puede presentar en la tubería corresponde al 80% de ese tubo, del diámetro de ese tubo. Entonces, si la tubería tiene un diámetro de 4 pulgadas, 0.1 metros, el 80% sería 0.08, aquí me faltó una letra, la letra M y el punto, ¿verdad? Metros. Ok, ¿qué problema estamos estudiando? Mm, ah, ya, a ver, no aparece. Ah, ok. En esta imagen que les muestro es un dormitorio. Es una edificación que tiene como aproximadamente unos 10 metros de ancho o de frente por una profundidad de unos 30 metros, 25 metros. Ok. Bueno, este dormitorio tiene su sistema de higiene y lavado y manejo del servicio sanitario. Ok. Entonces vamos a considerar que tenemos 4 regaderas, 4 tazas sanitarias. Mucha gente lo llamamos WC. Bueno, como sea, ¿no? Tenemos 4 lavabos. Ok. De acuerdo a la planeación del número de personas que van a habitar en este dormitorio, pues se realizó el análisis del uso, del manejo de los servicios sanitarios y se determinó que van a ser 4 sanitarios, 4 regaderas y, y 4 lavabos. Por supuesto, en este tipo de servicio comunitario o de uso frecuente, siempre hay que colocar un sistema de una coladera para que todos los escurrimientos por ahí rápidamente sean drenados, ¿no? Yo he visto muchas viviendas que no tienen coladera, puede ser por comodidad o que el agua la descargan al espacio de la regadera porque tiene un escalón, simplemente la barran, trapean y limpian. Ok, bueno, en este tipo de dormitorio, este tipo de servicio, realmente es recomendable colocar una coladera. Ok, bueno, de acuerdo a la planificación del sistema, se encontró que la descarga de aguas residuales para los 4 sanitarios o WC van a 2 registros y va a haber una toma adicional para la descarga de los lavabos. Ok, entonces van a ser conectados al registro 2. Como mi sistema de colector sanitario municipal está localizado en la parte superior, entonces tenemos que hacer la descarga hacia esa línea. Entonces vamos a colocar un registro y una línea de conducción para la descarga de aguas residuales hacia la toma municipal. Ok, entonces para la descarga de las aguas de las regaderas vamos a colocar una línea que colecte el agua hacia un registro número 3. Bueno, generalmente cuando hay bajadas de registros o de regaderas, siempre se coloca una caja de registro. Es una caja de pequeñas dimensiones, por ejemplo 40 centímetros por 50, en el cual
Su uso fundamental es para el servicio y el mantenimiento. Generalmente estos sistemas puede ocurrir alguna vez que el sistema se obture por basura, por papel, por cualquier condición. Ok, entonces estos registros tienen el uso de darle el mantenimiento. Bueno, entonces vamos a realizar el análisis hidráulico de estas tuberías de tal manera que vamos a analizar esta tubería que descarga, la que capta la totalidad de las bajadas de los muebles sanitarios. Podemos suponer que esta tubería será de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque va a descargar este volumen y este. A diferencia de, por ejemplo, de que tuviéramos solo la tubería de los lavabos, ¿sí? Será un volumen menor de agua. Ok. Bueno, aquí lo que voy a hacer ahorita nada más es me voy a enfocar a revisar la capacidad de esta tubería. Ok. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, para la tubería de la descarga es de 4 pulgadas. Es de 4 pulgadas y vamos a determinar el gasto que circula para un tirante del 80% de ese diámetro. Ok, entonces con Y.8 tenemos el tirante, 0.08 metros. Calculo el ángulo con la fórmula correspondiente. Ok, aquí me da 2.2143 radianes. Como ustedes van a tener en unos minutos más este material, pues realicen ustedes las operaciones, ¿no? Para que verifiquen los resultados. Ok. El área hidráulica en metros cuadrados, aplicamos la fórmula. Como ya tengo el ángulo y el diámetro, lo sustituyo. Y aquí tengo el valor del área, 0.0067 metros cuadrados. Puedo calcular también el perímetro, ¿eh? Bueno, aquí no viene la operación del perímetro. Ok, por ahí lo tengo abajo. El tirante medio. No olvidemos que el tirante medio, la Y mayúscula, no es precisamente el tirante en la tubería, no. Es una componente geométrica que relaciona el área respecto al ancho de la superficie libre del flujo, ¿sí? Solo el tirante medio coincide con el tirante del canal solo para canales rectangulares. No lo olviden, por favor, porque en las tareas y en los exámenes es un error muy frecuente que los estudiantes lo omitan o no lo recordaron o simplemente no le prestaron la atención y pues resultaría que todos los cálculos serían incorrectos. Ok. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de flujo en la tubería? Lo que hemos visto al momento, la ecuación de continuidad y la ecuación de Manning. No se les olvide, cuando realizamos el diseño de un sistema, vamos a emplear la ecuación de flujo uniforme por facilidad. Ya después emplearemos ecuaciones más completas que consideran la variación del flujo en el tiempo y en el espacio. Entonces, para inicio vamos a utilizar Manning para realizar el diseño. Aquí está la ecuación correspondiente. Ok. ¿Qué es un sistema sanitario? Vamos a unificar algún criterio ahorita. Un sistema sanitario realmente es una interconexión de un sistema de tuberías parcialmente llenas para la descarga de las aguas residuales, correspondientes a qué? A los lavabos, a las regaderas, a los WC o las tazas sanitarias y por supuesto también las aguas grises que comprenden las descargas de los lavaderos o los sistemas de lavado con lavadora, precisamente con lavadora, con otros sistemas de manejo de almacenamiento en el cual emplean líquidos o jabones sólidos, de tal manera que esas descargas generalmente se combinan con las aguas residuales. Ok, aquí hay una norma. Esta cuando lleven la materia de diseño de sistema de redes sanitarias,
La norma de la Conagua me dice que la capacidad máxima de una tubería debe ser 0.8 o el 80% del diámetro, la capacidad máxima. La velocidad mínima, estos sistemas debemos revisar que la velocidad mínima sea al menos 0.3 metros por segundo. ¿Esto para qué? Para evitar los absorbes principalmente, ¿no? Y el depósito de sólidos. Ok. Hay otra norma que me indica que la pendiente mínima para los sistemas sanitarios es del 2%. Puede cambiar al 3% o alguna condición especial, pero esa la tenemos que sustentar en nuestro estudio, ¿no? Entonces siempre hay que basarnos en las normas y especificaciones. Por ahí me he encontrado algunos diseños en el cual dice, bueno, pendiente mínima, pero no me dice cuánto es la máxima. Me he encontrado tuberías casi verticales para conducción de agua, ¿eh? Entonces ahí está un gran problema. ¿Por qué? Porque tenemos altas velocidades. Ok. Ok, entonces con estos criterios vamos a realizar el estudio. Bueno, aquí está el perímetro mojado, punto 22 metros, el radio hidráulico, la relación del área dividido por el perímetro, ya tenemos los resultados, 0.03 metros, el ancho de la superficie libre, al final me da 8 centímetros. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Manning. Es la relación del inverso del coeficiente de rugosidad de Manning, el área, el perímetro y la pendiente. Ok. Generalmente los sistemas sanitarios, por facilidad de instalación y costos, utilizamos tubería de PVC. Generalmente son pequeños diámetros, 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6, 8 máximo, ¿no? En los sistemas sanitarios, en las viviendas. Ok, entonces la tubería de PVC, utilizando la tabla de Manning, este es un dato ya estandarizado. O te lo da el fabricante, por ejemplo, los que se dedican a Rotoplas, ellos fabrican también tuberías y esa marca ya te recomienda el valor de rugosidad que debes de utilizar. Entonces, si alguna vez ustedes desarrollan un proyecto y el ingeniero supervisor de la obra o del proyecto o del estudio dice, oye, ¿por qué utilizaste este valor de N? Ustedes lo pueden sustentar con el documento del fabricante, ¿no? Mira, este es lo que recomienda. Pues así evitamos muchos problemas. Ok, entonces vamos a utilizar N.009. Vamos a utilizar el criterio de la pendiente mínima. ¿Por qué yo utilicé este valor? Bueno, no olvidemos que las tuberías al tener una pendiente, pues estas al final van enterradas. Si tuviéramos una pendiente mayor para longitudes mucho mayores, tendríamos al final de la descarga una mayor profundidad por el efecto de la pendiente de la tubería. Entonces tendríamos un mayor volumen de excavación, mayor volumen de relleno, mayor volumen de compactación. Los trabajadores disminuyen su rendimiento si utilizamos excavaciones profundas. Entonces generalmente yo utilizo pendientes mínimas. Claro, cuando lo permite, por ejemplo, la ciudad de Aguascalientes o Guadalupe, que son prácticamente zonas planas, a diferencia de Zacatecas, ¿no? Si me piden diseñar un sistema sanitario para una vivienda en la calle del Ángel, que queda detrás de Catedral, es la que sube la bufa, pues ahí tenemos una pendiente mucho mayor, ¿no? Entonces pues, tenemos que utilizar ese valor, ¿no? Entonces por eso generalmente yo utilizo esta pendiente mínima del 2%. Ok, entonces aplicando la fórmula de Manning, pues ya tenemos los datos, rugosidad, área, perímetro y pendiente. Entonces voy a calcular el gasto. Entonces el gasto, sustituyendo todos estos valores, yo tendría un gasto de 0.01 metros cúbicos por segundo. En litros, ¿cuánto es litros por segundo? ¿Cuántos serían? 0.01. ¿No lo recuerdan? Serían 10 litros por segundo. Entonces esta tubería tendría la capacidad máxima. Ok, bueno.
Pero ¿cuál es la capacidad de las restantes tuberías? Porque tenemos diferentes gastos. Entonces les voy a mostrar un isométrico. Este lo hicimos con Revit. Alguna vez les comenté de esta aplicación. Es un sistema esencial que todo ingeniero civil debe de manejar, ¿eh? Es una versión modificada de AutoCAD, pero todo está en 3D y eso nos permite visualizar cómo va a ser la configuración del sistema, pero va a estar interconectados todos los servicios, agua potable, sistema sanitario, dónde van a estar localizadas las losas, las columnas, la cimentación, la línea eléctrica, el sistema de aire acondicionado o la calefacción. Entonces, al final es un sistema tridimensional que nos permite de manera muy rápida configurar al sistema y con ello podemos evitar de manera automática que una losa esté interfiriendo tal vez con alguna obra o alguna estructura complementaria, o que el sistema sanitario se cruce o interfiera con, por ejemplo, con el sistema de agua potable. Entonces el sistema lo detecta automáticamente, entonces no te permite continuar hasta que el sistema esté terminado. Entonces aquí, por ejemplo, este proyecto que desarrollamos, yo consideré todas las tuberías horizontales del 2%, todas. Las caídas o las bajadas del agua, por supuesto, estas no, yo no puedo realizar el cálculo hidráulico porque son caídas. Aquí tengo otra caída, aquí tengo una bajada, vean. Entonces ahí no se realiza el cálculo hidráulico, ahí es por especificación y por norma. Por ejemplo, en las bajadas de los lavaderos, de los lavabos, hay una norma que te dice que las tuberías, el diámetro mínimo es de 1.5 pulgadas o 2 pulgadas según el constructor. Igual las bajadas de las coladeras. Esta es la coladera de las regaderas. Esta es otra coladera. Y estas son las bajadas de los WC. El WC, el diámetro mínimo debe ser 4 pulgadas. Ok. Bueno, aquí aparentemente se ve una profundidad muy grande. No, porque en este momento el dueño o el propietario de la instalación, ellos solicitaron que las tuberías pasaran por debajo de las cimentaciones, que en ningún momento realizáramos alguna perforación y que una tubería cruzara a través de ella. Entonces por eso se ve una profundidad muy grande. Ok, entonces todas las tuberías horizontales tienen pendiente del 2%. Entonces nosotros podemos determinar la capacidad máxima que lo acabamos de realizar para este tramo de tubería, que sería la capacidad máxima de 10 litros. Si la tubería que tengo entre estos dos pozos tuviera el mismo diámetro y la misma pendiente, ¿cuál sería el gasto que pudiera descargar? El gasto máximo para 0.8 de diámetro. Pues los mismos 10 litros. Igual, lo que tendríamos que hacer una modificación es, por ejemplo, esta tubería de 2 pulgadas. Oye, ¿cuál es la capacidad máxima? Entonces, de manera similar a estas ecuaciones que estamos viendo, ahora nosotros lo que tendríamos que hacer sería sustituir esto a 2 pulgadas, 0.05, aquí sería 0.04 y aplicar las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, diseñar un sistema sanitario realmente no es tan complejo como lo estamos viendo. Pero ¿por qué casi nadie diseña estos sistemas? ¿Por qué creen que no lo diseñan? Pues se los voy a decir claramente, porque no saben aplicar las ecuaciones de la hidráulica de flujo de tuberías parcialmente llenas. Ese es el gran problema. Pero ustedes aquí tienen este problema. Si estos cálculos numéricos lo cargan en una hoja electrónica, pues ya van a tener una plantilla de análisis. Entonces, todo este sistema que estamos viendo, pueden hacer el cálculo de manera automática para cada tramo. ¿Sí? Ok.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario para el análisis de tubos parcialmente llenos en sistemas sanitarios? ¿Está complejo o no? Igual, igual. ¿No entra ahí mismo o cómo? O sea, ¿se hace un esquema por separado o también se viene tomando así como si fuera sanitario? Todo va interconectado. Aquí tengo las regaderas, los lavabos y las tazas sanitarias. Todo va interconectado. Entonces tenemos que hacer una pequeña red de cálculo. Si ustedes lo observan al final, los tramos, cada tramo lo pudiéramos cargar en una hoja electrónica en un renglón con su conjunto de celdas, ¿sí? Su longitud, su pendiente, su tirante, su área, y ustedes estarían obteniendo el resultado numérico. Todos estos cálculos parciales irían en un renglón para cada tramo de tubería hasta calcular su gasto, ¿sí? Bueno, aquí no traigo el cálculo, entonces lo tendrían que hacer para cada tramo, ¿no? Eso me pide la memoria de cálculo del sistema hidráulico. ¿Alguna otra pregunta? Para tener así como un margen límite que se supone un gasto alto en cada una de las que cae o cómo. Permítame unos segundos, ahorita lo vamos a comentar. Viene la parte del diseño, ¿sí? Ahorita lo que estoy haciendo es revisando la capacidad de las tuberías. Pero ¿contra qué lo comparo? Oye, ¿cuál es el gasto que baja? ¿Cuál es el volumen que descarga un mueble? Ok, vamos a verlo a continuación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay? Ok. Ahora vamos a la parte de la hidráulica, que es el diseño. Generalmente los ingenieros civiles nos contratan para esto, realizar el diseño hidráulico. ¿Y qué es al final un diseño hidráulico? Es, por ejemplo, estás manejando un canal, es plantear la geometría y sus dimensiones. Vamos a considerar el caso simple o sencillo. No vamos a manejar una tubería de sección circular, una sección cerrada. Vamos a verlo, es más fácil trabajarlo, por ejemplo, en una sección trapecial. Ok, bueno, la sección trapecial tiene su plantilla, tiene su talud, el tirante y algunas otras variables que no hemos calculado. Ok, bueno, pero al final, aquí viene algo importante. Generalmente el talud, en función del tipo de material, lo podemos proponer. Al final va a ser un dato, el talud K. Ok. La plantilla también la vamos a proponer. Ok. Bueno, en el diseño hidráulico, aquí viene algo que lo va a hacer diferente. En todos los diseños hidráulicos lo que se conoce es el gasto circulante. Bueno, ¿y cómo se calcula el gasto? Vamos a considerar que estamos viviendo en un fraccionamiento, en una parte ahí intermedia ahí. Ok. Bueno, vamos a tener una tubería y decir, oye, ¿cómo determinamos el volumen de agua que circula en el sistema de drenaje o el sistema del dormitorio que acabamos de ver? Ok, bueno, para las cuencas o regiones grandes, una superficie donde están localizadas viviendas, el terreno natural, el terreno urbanizado, hay viviendas, hay parques, hay obras industriales, puede haber parques también, servicios, por supuesto, comercios. Entonces, lo que se hace es realizar un estudio hidrológico. Y el estudio hidrológico comprende lo siguiente. Es un balance en un espacio, por ejemplo, vamos a llamarle cuenca, un espacio cerrado en el cual toda la lluvia que descargue en ese espacio va a salir hacia una descarga única.
Imagínense en sus calles por donde viven, o en la ciudad de Zacatecas. Pues del agua de dónde provenía. Por ejemplo, la bajada de la descarga que pasaba ahí por el semáforo entre la López Velarde y la subida a la Bufa, esa agua de dónde provenía, toda esa descarga en la época de tormentas. Pues de esa calle de aportación, más las calles laterales secundarias, más la bajada del área tributaria que descarga desde el Cerro de la Bufa. Esa es mi cuenca. Ok. Entonces, la componente fundamental o de aportación del escurrimiento es la lluvia. Bueno, entonces en esta cuenca va a llover, una parte de esa, si el medio es muy poroso, si son suelos que no han sido impermeabilizados, una parte de ella se puede infiltrar. Otra parte va a escurrir por las calles, por el pavimento, evita que ocurra la infiltración. Entonces, ¿qué sucede con esa lluvia? Pues es conducido por el escurrimiento. Ok. Otra parte también se va a evaporar. Y alguna otra se va a almacenar en los depósitos, o en los techos de las azoteas, o en superficies que atrapan esa lluvia. Ok. Bueno, entonces vamos a considerar un sistema de balance, un sistema cerrado en el cual tenemos la entrada, que es la lluvia, la salida de esa zona. Vamos a considerar que tiene una descarga única, es el gasto descargado. Ok. Entonces, realizando el balance es una ecuación de entradas y salidas. Vamos a considerar que todas las entradas son positivas y las salidas negativas. Ok. Entonces la lluvia es un ingreso a la cuenca, es positivo. La infiltración es el agua que va hacia al interior de la tierra o a la capa subsuperficial, es una salida, entonces hay que restársela. La evaporación es simplemente la transformación del agua del estado líquido a vapor y regresa a la atmósfera, pues sería negativo. Ok, si realizamos ese balance en esta cuenca, la diferencia será el volumen de escurrimiento que va a descargar hacia esa salida. Ok, bueno, si ustedes se imaginan un arroyo o una calle, ahorita prácticamente no está lloviendo, no hay gasto, no hay nivel del agua. Pero vamos a imaginar que ocurre una tormenta. Imagínense en cualquier parte, y más sean ustedes ahorita donde estén viviendo, identifiquen una zona. ¿Qué pasa cuando empieza a llover? Pues el agua llega a la superficie del terreno, la empieza a mojar, a humedecer, pero como el suelo tiene muy baja humedad, parte de esa lluvia se empieza a infiltrar. Pero transcurre el tiempo, entonces ese suelo se empieza a hidratar. Las arcillas que están en ese suelo se empiezan a adquirir volumen, tamaño, entonces adquieren humedad. Entonces la infiltración disminuye. Ok. Si sigue lloviendo más tiempo, pudiera ser que el agua se empiece a encharcar, porque el suelo ya no tiene capacidad de infiltración. Es más lo que llueve que lo que se infiltra. Ok. ¿Por qué? Porque el suelo se saturó, porque las partículas de arcilla se expandieron y formaron un tipo de sello superficial. Entonces se empieza a encharcar el agua. Bueno, al ocurrir ese fenómeno, ¿qué sucede si sigue la lluvia? Pudiera ser que por efecto de la pendiente el agua empiece a escurrir hacia las partes bajas. Ok. Entonces, ese escurrimiento lo podemos medir. Por ejemplo, este es un arroyo, o puede ser una calle, como en el ejemplo que vimos en la clase anterior, empieza a escurrir. Pero al incrementarse el escurrimiento, ¿qué pasa con el nivel del agua? Se empieza a incrementar. Se empieza a incrementar. Entonces, si yo realizo una gráfica en el tiempo y muestro el gasto, al inicio de la tormenta está seco y no hay escurrimiento. Pero una vez que ocurre el encharcamiento y empieza el flujo superficial, empieza a escurrir en la calle de nuestro interés, empieza a subir el volumen. Entonces el gasto se empieza a incrementar. Entonces empieza a incrementarse esta curva. Esta curva se llama hidrograma. Eso lo van a ver ustedes en la materia de hidrología. Si el agua sigue lloviendo, hay un momento tal en que esa cuenca se equilibra, lo que está lloviendo y lo que escurre llega a un valor máximo. Si deja de llover, ¿qué sucede?
Pues que ya no existe aportación de agua superficial en el terreno. Entonces, el agua, como se está infiltrando una parte de ella, pues empieza a disminuir el nivel y el gasto. Entonces en nuestra calle, en nuestro arroyo, este nivel empieza a disminuir. Ok. Cuando hacemos un diseño hidráulico, lo que nos interesa es determinar el gasto máximo, que le llamamos gasto pico. Y este gasto pico que me genera el mayor tirante. Entonces, si estamos realizando el diseño de un canal, pues yo tengo que diseñar para el gasto pico. Ok. Entonces, diseñado para ese gasto, que al final va a ser un dato, porque nosotros lo calculamos o lo medimos, vamos a aplicar la ecuación de Manning para un canal trapecial. No lo olvidemos, el gasto es conocido. Aquí está la sección típica del canal trapecial. No se les olvide, la plantilla y el talud del canal son datos. Y si vamos a utilizar la ecuación de Manning, la rugosidad también es un dato porque depende del tipo de material. Y la pendiente también porque es cuestión de la topografía del terreno o de la zona. Ok. La ecuación del área y del perímetro que va en la ecuación de Manning, aquí está mostrada, es función de la plantilla, del tirante y del talud. Igual para el perímetro. Ok, voy a sustituir estas fórmulas y estos datos de N y S a la ecuación de Manning. Aquí está la ecuación de Manning y lo sustituyo. Ok, entonces el gasto es 1 entre N, que es un dato. El gasto también es un dato. El ancho del canal o la plantilla es un dato. El talud también. El talud y la pendiente. Entonces, yo quiero conocer que esta parte derecha de la igualdad sea igual al dato del gasto. ¿Cuál es la incógnita que tenemos en este momento? El tirante. Ese no lo conocemos. Entonces hay que calcularlo. Entonces de esta ecuación, todo lo que habían palomeado son datos. Entonces yo tengo que despejar Y para saber qué valor va a tomar para que toda esta parte derecha de la ecuación de Manning corresponda al gasto que calculamos con el estudio hidrológico. Entonces nuestra incógnita o nuestra variable va a ser el tirante. Entonces cuando estemos realizando un diseño hidráulico, lo que vamos a estar calculando es el tirante, ya sea para canal rectangular, triangular, trapecial, canal circular, por supuesto, sección de herradura o una sección compuesta. Entonces, ¿alguien me pudiera comentar cómo podemos despejar Y? Aquí tenemos en el numerador dos Y's y aquí tenemos otra. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? A ver, coméntenme por favor. ¿Cómo la resolvemos? ¿Perdón? ¿Por tanteos es una opción? Esa es una opción, por tanteos. A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué? A ver, y futuros ingenieros civiles. Llevaron 4 cursos de matemáticas, mecánica de fluidos, ¿sí? Variable compleja, sistemas matriciales, series de Taylor, matrices, todo eso. A ver, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, vamos a continuar y al final de la sesión la vamos a contestar esa pregunta. Entonces, para familiarizarnos, vamos a retomar, esto ya lo hemos resuelto varias veces, vamos a darle continuidad, vamos a volver a reforzar lo que hemos visto. Vamos a considerar que tenemos un canal trapecial, que tenemos el gasto de 2 metros cúbicos por segundo, es de concreto pulido, N va a ser 0.03, ese es un valor de la tabla.
Y ya les compartí las tablas del cálculo de n de Mainin, o en los libros, en los textos que les compartí en la segunda sesión del curso. Ok. Vamos a pensar que tenemos una pendiente de 0.002, tenemos una plantilla de 2 metros y un talud de 0.5. Ok. Aquí está, 2 metros, talud 0.5. Tengo la ecuación del área, del perímetro, sustituyo los valores, vean. Todo es función de y, porque no lo conozco. Aplico la ecuación de Mainin. Aplico la ecuación de Mainin y observen. Creo que aquí es más fácil de entender. ¿Qué tipo de ecuaciones estamos observando? O estamos tratando, o desarrollando, o trabajando. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Es un sistema matricial? No, ¿verdad? ¿Es un sistema que tiene función trigonométrica? ¿O logaritmos o exponenciales? No, ok. Pero veamos la variable y, la que nos interesa. ¿Qué potencia tiene? Aquí está el cuadrado, y luego las 5 tercios. Entonces, esta ecuación, como lo estamos viendo, es una ecuación en una sola variable, porque solo aparece y, los demás son constantes. Y esa variable es no lineal. Entonces, estaríamos resolviendo una ecuación no lineal en una sola variable. A ver, ahora sí, futuros ingenieros civiles, ¿cómo resolvemos una ecuación no lineal en una sola variable? Factorizando. A ver, ¿qué otra manera? Despejando y, ¿verdad? Sí, esa es la más fácil, pudiéramos pensar. Bueno, esta ecuación prácticamente tiene más de 100 años, 150 años, y en ese tiempo, hasta ahorita, nadie ha podido obtener la solución analítica o la solución exacta, o lo que es lo mismo, factorizando, división sintáctica, fórmula general o despejándola. Entonces la ecuación no lineal en una sola variable no tiene solución exacta. No tiene solución exacta. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues puede ser por métodos numéricos. ¿Perdón? Ok, entonces, ahorita tengo desactivada la pantalla de quién está comentando. Entonces, pues buenas noticias. Tenemos que empezar a trabajar en el triste, escabroso, despreciado, olvidado método numérico. Entonces, al final, tenemos que aplicar métodos numéricos en hidráulica de canales y en la ecuación de flujo uniforme, cuando estemos desarrollando un diseño de un sistema hidráulico. Entonces, ¿y qué métodos numéricos conocemos? ¿Qué métodos numéricos conocemos? El de Runge-Kutta. Un Runge-Kutta, a ver, ese Runge